Muchachos, buenas noches con todos. Estamos hoy 25 de julio del 2022. Vamos a iniciar con este seminario, este masterclass llamado Comportamiento de muros de albañilería para evaluación y reforzamiento estructural. Esto es parte del curso que se apertura el 13 de agosto. El curso, bueno, la especialización profesional se llama Evaluación, Rehabilitación y Reforzamiento de Estructuras, le decimos R, simplificado. Y bueno, es parte de lo que vamos a ver porque hablamos de edificaciones de albañilería. Algo adicional que hacemos en este curso son edificaciones híbridas, algo que no se hace en el curso de albañilería, algo que no se hace en el curso de concreto, porque en el curso de albañilería, curso de concreto, pues se trata de detallar cada uno de estos, ¿no? Se trata de detallar cada uno de estos y no va a veces el detalle. Y todo el tema de lo que es evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras, siempre hay mucho detalle que realmente no lo tenemos manejado en nuestras normas. Las normas están basadas en diseño de nuevas estructuras. En realidad, como nace todo esto, nace nuestras investigaciones con una necesidad de poder eh, encontrar el riesgo sísmico a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, como nosotros tratamos de hacer ciertas investigaciones, o sea, o los ingenieros investigadores tratan de hacer investigaciones para poder encontrar riesgo sísmico a nivel nacional, es que podemos coger ciertas partes para poder utilizarlo para el diseño. Existen obviamente investigaciones que se utilizan directo para el diseño, pero muchas veces es un poco complicado para el tema de reforzamiento estructural, porque el reforzamiento que nosotros pensamos no es el reforzamiento con el cual se hace investigaciones. No lo entiendo, ingeniero. Por ejemplo, cuando viene un proyecto a nosotros, a veces tenemos una edificación, no sé, pues de un piso, 2 pisos, y nos dicen quiero aumentarle un piso más, 2 pisos más, o algo así. Entonces ahí es cuando nosotros agarramos y decimos, oye, necesito reforzar esta edificación. La edificación no le ha pasado nada y necesito reforzarla. Y me encuentro obviamente con grandes problemas, a veces en autoconstrucciones, a veces son edificaciones que la han hecho con planos, pero no han seguido exactamente los planos, han hecho modificaciones en obra. Te encuentras con varias cosas diferentes que no son acorde como se ha hecho el diseño. Ese es un tipo de reforzamiento que mucho está en la cabeza de los ingenieros, proyectistas, pero no es el reforzamiento que se busca con un tema de gestión de desastres. El reforzamiento que comúnmente nosotros hablamos en gestión de desastres es un reforzamiento post-sismo. Y se hace investigación mucho de eso. Dañas al muro de albañilería y luego lo refuerzas para poder saber la capacidad de estos o para poder saber cuánto voy a recuperar una edificación, un muro de albañilería en este caso, luego de que se ha dañado. ¿Podrá recuperar el 100% de su capacidad? No podrá recuperar. Y esa no es la que nosotros a veces pensamos. Nosotros pensamos cuando no está dañado, la quiero recuperar. O si tengo un muro tipo pandereta, por ejemplo, ¿cómo la puedo reforzar para que siga siendo, para que sea estructural, ¿no? Entonces es ahí donde a veces terminamos teniendo confusiones y no solamente eso, sino que también terminan partiendo las investigaciones. Porque podrías encontrarte refuerzos en edificaciones de albañilería como mallas electrosoldadas o como cualquier otro tipo que va a terminar mejorando la capacidad, pero de una edificación, de un muro dañado. Entonces dirías, pues no está mejorándola, solamente la está recuperando. Entonces hay varias cositas ahí que tenemos que ver. Y lo otro es de que muchas de estas no se encuentran en la norma, ¿no? La norma, como le dije, es para diseño.
Entonces hay que un poco interpretar lo que hace la norma y hay que interpretar y hay que ver investigaciones paralelas y apoyarnos de estas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos decidido hacer un poco el día de hoy, de manera general. Con más detalles se ve en el curso. En el curso revisamos, obviamente, esto es algo un poco general, pero con más detalle lo revisamos en el curso. Primero, para presentarme, yo soy el ingeniero Edison Moscoso, no voy a hacer muy largo esta parte. Yo actualmente estoy en Japón realizando un doctorado en la Universidad Tecnológica de Toyohashi. He realizado mi maestría y mi grado en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde actualmente estoy en licencia, porque estoy fuera, pero enseño. He pertenecido al comité de la norma de 080, que es diseño y construcción de tierra reforzada, representando al CISMIT. He realizado proyectos tanto con mi empresa y antes de esto en otras empresas. Y actualmente estoy metido más en el tema de investigación. Actualmente mi tema, he estado realizando bastante lo que es el desempeño de estructuras, albañilería, concreto u otros, pero actualmente estoy aplicando lo que es una metodología de Machine Learning a lo que es salud estructural. Acá hay un paper del cual publicado. Hay otra conferencia que también ya se va a dar el 10 de agosto y hay otro paper que estamos por subir ahora en estos días que es relacionado a los temas. Entonces, en la actualidad estoy más metido un poco en la investigación. Ese es un poco el soporte en general, algo bastante rápido del instructor que les va a enseñar en el curso y bueno, y ahora en el seminario, ¿no? Empecemos entonces. Primero, para poder entender el tema del comportamiento de edificaciones de albañilería, no sale de la nada, no salen de modelos estructurales, no salen de simulaciones numéricas. Estos salen a partir de ensayos. Y los ensayos son ensayos como estos. Este, por ejemplo, es un video que sale de la página de YouTube del CISMIT, donde muestran lo que es el comportamiento o el ensayo de albañilería. Lo vamos a ver algo rápido, es realmente bien cortito el video, pero después lo paramos un poco para poder hablar un poco de esto, ¿les parece? Ahí van a ver cómo están aplicando las cargas laterales al muro y empiezan a aparecer estas curvitas, que son varios puntitos en realidad unidos y que me terminan representando el comportamiento de la estructura. Ok, ahora permítame esto colocarlo un poquito más lento. Y hablarlo con un poco más de detalle. ¿Por qué nosotros terminamos, o por qué decimos que este va a ser el comportamiento? Lo que pasa es que lo que nosotros buscamos es saber el daño de la estructura. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza representativa como el sismo, nosotros lo que estamos buscando es saber en qué instante o en qué momento o con qué parámetro podríamos definir el daño de la estructura. Mucho de esos es en base al desplazamiento. El desplazamiento lateral está muy orientado al daño, a la condición de daño de una estructura, en este caso de un muro de albañilería. Entonces, por ejemplo, acá este es un muro reforzado a una cara. En el lado izquierdo, por ejemplo, ven que todo está atarrajeado, es porque ahí han colocado una malla electrosoldada con, no sé si esta ha sido específicamente electrosoldada o esta ha sido una malla realizada in situ, pero le han colocado un mortero, y lo que están viendo ustedes, que son líneas, son las fisuras que están resaltadas y que le colocan ciertos valores, que es el instante en donde se terminó, o de donde terminó apareciendo esta fisura. Entonces, se tienen dos cosas acá. En el lado izquierdo y en el lado derecho es donde es la zona donde no está reforzada, porque son dos caras, una cara nada más está reforzada. En la parte superior terminan marcando lo que son las fisuras para poder establecer el daño.
a partir de qué desplazamientos empezamos a encontrar ciertos tipos de daño. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar acá al lado izquierdo, perdón, lado derecho, uy, se borró. Yo creo que está bien acá. Utilizo esto. Ustedes van a ver acá al lado derecho, por ejemplo, acá al lado izquierdo, unas fisuritas que son horizontales. Entonces, estas fisuritas que son horizontales me representan, para empezar, las primeras fisuras que se empiezan a aparecer por temas de flexión. La flexión comúnmente nosotros sabemos de que tenemos, dependiendo de la carga, una compresión y tracción en los extremos, pero aparecen también fisuras diagonales, como esta de acá, que es la famosa tracción o compresión diagonal, debido a deformaciones por corte. Y estas deformaciones por flexión y deformaciones por corte es lo que comúnmente aparecen en los muros de la albañilería. Y todo esto está representado en la norma para darme la capacidad, no exactamente, en realidad. Lo voy a mostrar un poco más adelante. Acá de repente lo pueden ver un poco más. Miren todas las fisuritas ahí diagonales que empiezan a producirse. Empiezan a producirse. ¿Y qué es lo que nosotros vemos acá abajo? Puedes marcar lo que son los desplazamientos, con qué aplicación de carga empieza a, lo que nosotros conocemos, a esta curva como resistencia y como rigidez empieza a degradarse, ¿no? Hasta que llega a caer en algún momento. Y acá está apareciendo lo que son las fuerzas horizontales, verticales y los desplazamientos, ¿no? Entonces, esta es una manera de poder saber el comportamiento de un muro de albañilería. ¿Es el comportamiento de la edificación? No, no es el comportamiento de la edificación. Cuando nosotros hacemos un modelamiento estructural, modelamos el edificio global. Pero debe ser lo mismo, ingeniero. No, no necesariamente es lo mismo. Pero podemos representarlo como si fuera lo mismo. ¿Por qué no va a ser lo mismo, ingeniero? Las condiciones no siempre son las mismas. Para empezar, acá hay un tipo de carga vertical que se está aplicando. En una edificación real, las cargas pueden ser no constantes, puede ser puntual, puede ser en un solo lado. La condición en la cimentación, por ejemplo, es una cimentación rígida que se coloca y que se ha empotrado a una losa de reacción. En una edificación comúnmente tenemos cimientos corridos, esto encima de un sobrecimiento. Las vigas dependen, algunas son vigas más pequeñas, las vigas que se manejan acá son vigas más grandes. ¿Por qué? Porque se tiene que conectar acá toda esta estructura metálica superior de tal manera de que pueda aplicarse la carga. Entonces, las condiciones que se hacen en el ensayo no necesariamente son las mismas, pero sí me representan finalmente un cierto comportamiento. Entonces, lo que hacen los investigadores es poder tratar de conectar toda esta información. Y ahí cuando nosotros terminamos confundiendo lo que nosotros podríamos obtener en un modelo estructural como un ETAPS o un SAP 2000, esfuerzos o fuerzas que podamos tener ahí, con lo que realmente nosotros tendríamos en un ensayo. Vamos a seguir viendo un poco más adelante. Este es, por ejemplo, lo que se hacen en los ensayos. Estos de color azulito se le dicen mecanos, es una estructura metálica de apoyo para poder distribuir cargas, darle soporte. Este es un muro de reacción, que es un muro como de 80 centímetros a más espesor, de puro concreto, de tal manera que se pueda apoyar ahí lo que son los actuadores de carga lateral, que son los que generan fuerza lateral, representando lo que es el sismo. Y este es un actuador de carga vertical, de tal manera que me pueda representar la carga de gravedad que va a tener el muro. Y esta es una losa de reacción, abajo hay como un sótano, de tal manera de que se pueda conectar en la parte inferior y me pueda representar. La idea es de que todas estas zonas de acá sean elásticas, rígidas, y el comportamiento o el daño sea representado principalmente por la estructura, ¿no?
Se trata de darle condiciones de tal manera de poder representar el comportamiento de estas. Acá hay otra imagen de lo mismo, los actuadores, el actuador vertical que está por acá y el actuador de carga lateral que está por acá. Un muro típico es esto. Esto es de los muros más típicos que se han ensayado y que se ensayan. Y si ustedes lo ven, pues como que no es el muro que nosotros usamos para el diseño. Y es mucho menos el muro que si hay una autoconstrucción utilizarían. Las vigas no son así. La cimentación no es como una zapata corrida. Y no necesariamente tenemos estos tipos de estribos, ¿no? O fierros longitudinales. Entonces, no estaríamos modelando el muro. La altura, acá le estamos poniendo 2,15 m, perdón, 2,50 m, algunas veces un poco más bajo, algunas veces un poco más alto. Y la longitud es 2,40 m, algunas veces es 3 metros, 4 metros, 1,80 m, 1,20 m, dice la norma como mínimo. ¿Cuántos muros de 1,20 m tenemos? No necesariamente muchos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un poco la duda. ¿Estaremos representando correctamente? No, no estamos representando totalmente como es, pero sí me da una cierta representación. Entonces, imagínense si cuando hacemos un ensayo donde tratamos de darle las condiciones, no se representa totalmente, imagínense la variabilidad que vamos a tener si nosotros queremos realizar un comportamiento de una estructura con solamente modelar en el IGITAPS o el SAP 2000. Por acá, por ejemplo, Alejandro Zamora dice, en el ejemplo que está mostrando solo se representaría el muro completamente aislado, ¿verdad? Si queremos acoplarlo a un modelo integrado con los paños colindantes, tanto superiores como laterales, ¿cómo cambiarían esas condiciones de contorno? ¿Cómo podría estimar eso? Haciendo un edificio real. Yo tendría que utilizar un edificio con sus muros, con sus condiciones reales, y voy a tener muros como estos, ¿no? Y lo que tendría que hacer es buscar ecuaciones que puedan representar estas curvas que encontré acá con las curvas que encontraré cuando éstas interactúan como edificación. Ah, ya, ingeniero. O sea, como edificación voy a tener unas ciertas curvas, como edificación, y como muro aislado voy a tener estas curvas. Entonces, de alguna manera tengo que hacerle algún ajuste para que me represente en una edificación total. Sí, aguante ingeniero, pero en una edificación, pues hay diferentes tipos de edificaciones, muchas áreas tributarias, muchos anchos tributarios, muchas longitudes de muros, muchos tipos de edificaciones. Así es. ¿Y cómo se hace eso? Esa es la parte complicada. Entonces, quiero que tengan en cuenta y que tengamos en cuenta de que los modelamientos estructurales numéricos, las simulaciones numéricas, son representaciones que no se ajustan comúnmente a una realidad. Y lo que tenemos que hacer muchas veces es utilizar criterios conservadores para poder representar estos. Y estos criterios conservadores, pues, nos apoya la norma, que lo hace para el diseño de estructuras, pero que no lo hace para el reforzamiento de estas. Cuando tienes evaluación, tienes, por ejemplo, una edificación con muros de albañilería pandereta, ladrillo pandereta. La norma no te da capacidades para el ladrillo pandereta. ¿Cómo tú representarías un muro de ladrillo pandereta cuando vas a hacer la evaluación estructural? Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo este se comportaría, que es lo que estudiamos en el curso, para poder utilizar ciertas investigaciones y tomarlas como referencias en la evaluación que nosotros vamos a realizar. Una de estas lo vamos a ver ahora. Y es más o menos lo que se termina haciendo. Acá está más o menos el muro. Acá están los transductores de desplazamiento para poder ver los desplazamientos.
Y más o menos se termina monitoreando así el muro cuando se realiza el ensayo, ¿no? Y estas son las fisuritas que les comentaba, que se terminan marcando y se terminan colocando numeritos, que es donde aparecen las primeras, o bueno, en general las fisuras en general, ¿no? Se hace una aplicación de carga de menor a mayor, para un lado, para el otro lado. Y luego lo que sí podría obtener con estas son lo que le decimos curvas de histéresis, que son estas de acá, ¿no? Esta, que lo voy a poner al final. No tanto. Ahí está. Esta curva de histéresis está por acá, que la tendríamos luego valor por valor acá. Luego valor por valor acá. ¿Qué es lo que hacen? Luego de esto, de estas curvas de histéresis, lo que se busca es una curva envolvente. Esta es la curva envolvente de todos los valores máximos. Y luego con la curva envolvente, que son estas de acá, se pueden comparar diferentes comportamientos para diferentes tipos de estructura, para diferentes muros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les parece si vemos el caso de ladrillos pandereta, que es lo que les había comentado? Este es un paper que realizó el CISMIT ya hace varios años atrás, 2007, miren. En el 2007, se llama la albañilería tubular y su uso de viviendas en zonas sísmicas. Lo realizó lo que es el doctor Rafael Salinas y el doctor, permítanme apagar los audios, y el ingeniero Fernando Lázares. Entonces, bueno, acá he puesto algunas partes nada más. Ustedes lo pueden descargar de la página del CISMIT, que es más, les pudiera indicar en general. Ustedes pueden entrar Google CISMIT, muy sencillo. CISMIT nada más, no hay que poner más. Le dan clic al primero que sale. Y por acá hay una parte que dice, vamos a ver esto, publicaciones. Y acá hay varios archivos que pueden ustedes descargar. Uno de esos es el que acabo de mostrar, ¿no? Y pueden haber información que de repente a ustedes les interesa. También existen reportes, ¿no? Acá existe, por ejemplo, de técnica de reforzamiento del muro de posterior. Que mira, le vamos a dar clic a esto y descargamos este de acá de repente. Ahí está. Sí, de repente esto lo vemos un poquito después, ¿les parece? Y igualito está este archivo y así hay varios otros más. Y hay reportes también. ¿Sí? Información que ustedes que deseen, la pueden encontrar ahí. Que eso nos ayuda porque, como les digo, hay cosas que no encontramos en la normativa. Entonces, lamentablemente, si quiero hacer una evaluación, un reforzamiento estructural, lo voy a hacer de esta manera, apoyándonos en referencias numéricas. No hay, si para el diseño inclusive tengo que utilizar mucho criterio, para una evaluación, un reforzamiento estructural, tengo que usar mucho más apoyándome de referencias, de ensayos. Y tenemos que usar en el caso del Perú, porque en el caso de la albañilería es nuestra, tenemos un tipo de albañilería que no necesariamente es lo mismo en otros países. No es lo mismo en otros países. Entonces, en este caso de acá, por ejemplo, la resistencia de la albañilería que han obtenido, acá han encontrado diferentes porcentajes de albañilería que utilizan creo que es en Lima, si mal no recuerdo. Y estas son las características de lo que obtienen. Lo que obtuvieron en el pandereta artesanal y industrial, el artesanal es el que han hecho in situ y el industrial el cual han hecho en una fábrica, ¿no? Entonces, nótese, miren, la resistencia a la compresión de un ladrillo en promedio les termina saliendo como unos 40 kilogramos por centímetro cuadrado y en el pandereta como unos 43. La resistencia a la compresión de una pila del muro como 33 y 22. Y la resistencia al corte como 9.6 y 6.7. Y entonces uno diría, aguante. Si yo tengo esto, pues estoy diciendo, porque estos dos primeros de acá son los de la norma. Y de ladrillo
industrial, el ladrillo sólido, el ladrillo que se recomienda en la norma. Pero el ladrillo que se recomienda en la norma, bueno, acá pues el ladrillo 55, 145, esto es menos, pero la resistencia a la compresión del muro sale 35, 65, acá va por ahí con 33. Y el de corte, que se supone que es para sismo, inclusive acá sale más, y el artesanal sale más que el industrial. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿puedo usar el pandereta? Y ese es un tema de interpretación de los resultados de ensayos y de los reportes, que es lo que también aprendemos en el curso, porque esto de acá son solamente valores, ¿cómo diríamos? Que usamos para el diseño. Y muchas veces creemos que estos valores que usamos para el diseño es el comportamiento, y no es el comportamiento. ¿Por qué no se recomienda el ladrillo pandereta? El ladrillo pandereta no se recomienda porque no tiene capacidad no lineal como muro, porque la ductilidad que estos puedan tener es muy pequeña, porque estos liberan poca energía, porque estos no van a desempeñarse como nosotros quisiéramos. Entonces yo no puedo evaluar esto en base a factores que utilizo para diseñar, porque estos valores que utilizo para diseñar, estos valores son para diseñar ladrillos sólidos, lo que coloquialmente le llaman King Kong. Yo tendría que utilizar alguna otra metodología para el caso de pandereta o algún otro criterio. Si tú comparas esto con esto, estarías diciendo de que vas a diseñar de la misma manera. Y estos son parámetros de diseño. No le entiendo, ingeniero. Este es un poco del comportamiento, de cómo se comportó. Estas son sus mismas curvas de este ingeniero, igualito. Sí, pero miren el King Kong o el sólido, la curva de color negro, y miren lo que apareció en el pandereta. Entre los puntos máximos que tienes, estos están por acá. Y los puntos máximos que tienen estos están por acá. Después empieza a haber una cierta caída en general. No me ayuda esto. Pero la deformación que estos puedan tener como capacidad dúctil va a ser mucho menor que uno de King Kong. Entonces, como una capacidad de liberación de energía, va a terminar siendo mucho menor un pandereta que un muro estructural. Hay otro ejemplo con curvas, no sé si esto está por acá, que es muy parecido con este de acá, en el cual se nota muy claramente cómo termina el pandereta disipando muy poca energía. Que eso es, también lo tenemos en otras presentaciones en el curso. Entonces, no necesariamente los parámetros que se usan de diseño me van a representar el comportamiento. Pueden existir otros parámetros que me van a representar el comportamiento de estos. Entonces no me puedo confundir con ello. Entonces es necesario interpretar estos parámetros y utilizar los parámetros o criterios para poder hacer una evaluación estructural. En el caso del SISMIT, donde les había dicho, a ver, por acá, vamos a regresar. Voy a volver a entrar por acá. Vamos a ver. SISMIT. Acá, en la parte de acá, justamente era lo que estaba mostrando acá. Ustedes pueden entrar acá. Base de datos de laboratorio de estructuras ATREPS, Project, JICA, el gobierno del Perú. Y hay una base de datos acá, le dan clic. Y ustedes pueden entrar acá a varios ensayos que se han realizado tanto de mampostería o albañilería o de concreto. Acá vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Bueno, uno de repente. Lo que han hecho es para diferentes configuraciones de muros, hay las curvas ahí. ¿Por qué diferentes configuraciones?
Si bien les dije de que estos muros eran los más típicos, este muro con inclusive estas dimensiones eran los más típicos, pero obviamente cuando nosotros tenemos un proyecto real de una edificación de albañilería, pues ya quisiera que los muros sean así nada más, ¿no? Los muros vienen pues como sea, ¿no? Son dobles, tienen una placa a un lado, una columna grande. No son tan bonitos como cuando los ensayamos, ¿no? O sea, no solamente cuando lo tengo en una edificación podría comportarse de diferente manera, sino que realmente los muros que comúnmente proponemos como diseño, y este es como diseño, un muro que proponemos como diseño es diferente. Imagínense en una evaluación estructural donde ustedes no lo han diseñado. Una evaluación estructural donde ustedes tienen que evaluar lo que alguien más hizo. Tratar de sacar la información de lo que alguien más hizo. Ustedes, por ejemplo, pueden tener el criterio de no utilizar muros con abertura. Cuando yo diseño y cuando les enseño en el curso de albañilería, les enseño a no usar edificaciones o muros con abertura. Tratamos de estructurar con plaquitas, con muros, de tal manera de no utilizar muros con abertura. Pero puede ser que el criterio del ingeniero de la edificación que tú no hiciste, sí fue utilizar muros con abertura. ¿Y qué haces si tienes muros con abertura? Pues tienes que buscar. ¿Existen esos? Sí. No muchos, pero existen alguna configuración en esta base de datos que tiene el SISMIT, en el cual tiene esta información de muros con abertura. Este es un muro con abertura donde se le colocó junta acá en el centro. Obviamente no hay ninguna fisura en el centro. Todo está en los extremos porque no está conectado. Y ese es un muro donde no se le colocó junta. Y tienes estos dos comportamientos, ¿no? ¿Quién tiene más rigidez? El de abajo tiene un poquito más de rigidez. La rigidez, ¿cómo se representa? Cuando tengo una curva, la rigidez se representa. Este tiene menos rigidez que este de acá, ¿no? Si este tiene una pendiente más grande, este tiene más rigidez. Si ven acá, este más o menos, esto está por acá. Bueno, podrían poner la inicial. Y acá la inicial está un poco más echadito, ¿no? Entonces, el que tiene más rigidez es este de acá, que es esta edificación. Con esto te puede generar criterios de si tengo un muro con una abertura en el cual no le dejaron junta, cómo fue su comportamiento. Esto puede representarse como si fuera un hueco, si quieren pueden omitirlo, de un muro donde le dejaron cachitos, por ahí, cómo este podría terminar siendo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, me ayudaría a darme ciertos criterios y también valores. Esto lo puedo dividir con su longitud, esto lo puedo dividir con su altura, y puedo obtener lo que son esfuerzos y distorsiones. Y con eso generar valores, criterios para poder realizar las verificaciones o la evaluación estructural de estas, ¿no? Entonces, esa es una manera que me puede terminar ayudando. Ahora, también podría ser de que yo quiera comparar este con un muro convencional, un muro como este, ¿no? Es más, quisiera saber cómo se comporta. Acá no es que esté poniendo este más grande que este. Acá están a la misma escala. Este de acá es este de acá a la izquierda, y estos dos de acá son estos dos que están acá. O sea, esta gráfica que está acá es, si quieren pueden superponerla, y obviamente este libera mucho más energía que tenerlo con abertura. Por eso es que en el diseño se recomienda no hacerlos con abertura. Pero no siempre vamos a tener así, porque cuando estamos en una evaluación, en un reforzamiento, pues no depende, yo no lo diseñé, otro ingeniero lo hizo. Entonces, tendría que utilizar de repente capacidades como estas, ¿no? Utilizando ciertos criterios. La norma, perdón, el SISMIT, por ejemplo,
lo que ha realizado son algunos estados límites para poder saber el comportamiento de la estructura, tanto para las fuerzas aplicadas y deformaciones producidas por estas, con diferentes estados de daño. Un estado elástico, un estado poselástico, un estado de fluencia y un estado último. Y que estos se representan acá. Y con estos comportamientos ha terminado generando fórmulas. Estas fórmulas son fórmulas antecesoras, en la cual utiliza el SISMIT con la ingeniera Cárdenas y equipo. Usaron esta fórmula para poder obtener lo que es la deformación máxima. Y la deformación máxima lo utilizó usando también el ingeniero Shugano de Japón, utilizando esta fórmula para poder encontrar la deformación máxima. Y el SISMIT fue un poquito más allá. El SISMIT terminó utilizando una forma muy parecida para poder obtener lo que son deformaciones en generales para todos estos puntos notables, tanto de agrietamiento, de fluencia, el máximo y el último, para todos esos valores de ahí. Y puedes utilizar estas fórmulas que se basan en los ensayos realizados en el SISMIT, ahí tienen la base de datos, y esta ecuación es un poco más detallada de lo que me da la norma. Esta, por ejemplo, en la parte no lineal va variando. Por ejemplo, si yo cambio el acero en los elementos de confinamiento, miren cómo va variando. De repente la primera parte no varía, y claro, porque estos no tienen que variar ahí, pero de repente la parte final sí va a variar. Notar que conforme la columna de confinamiento crece, aumenta la cuantía del muro. Hey, ¿dónde tenemos columnas de confinamiento grandes? Claro que las tenemos, edificaciones híbridas. Cuando tengo en una edificación, en una dirección albañilería y en la otra dirección concreto, comúnmente en la otra dirección que es concreto, tengo columnas grandes, con mayor acero, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se representan esas? En la parte lineal elástica de repente es la misma, pero en la parte no lineal de repente es diferente. Por ejemplo, veamos esto. ¿Cuál es la de color azul? La producida por la curva que les acabo de mostrar, de color la curva por el SISMIT, y esta es la de color rojo, que es la norma de 0,70. Entonces dice acá, si bien casi siempre cuando se le agrega menos capacidad a elementos, por ejemplo, la norma de 0,70, esto hace que el diseño sea conservador. Sin embargo, si existe el diseño por capacidad y no se cuenta con esta capacidad adicional, en realidad no sería totalmente conservador. Hagamos la analogía únicamente cuando se hace concreto armado. En concreto armado nosotros tenemos en el diseño por capacidad dos tipos de sistemas estructurales. Los sistemas estructurales que son gobernados por muros de concreto armado y los sistemas estructurales que son gobernados por pórticos y duales. Cuando son pórticos y duales, necesito agregarle el endurecimiento del acero, que vendría a ser el endurecimiento de la sección, porque en un diseño por capacidad esto generaría una mayor fuerza. Esto, por ejemplo, en una edificación híbrida no estaría representado si es que yo utilizo la norma 0,70 considerando solamente una superficie plana. Entonces, en una edificación híbrida debería hacer esa modificación. Si justamente quiero utilizar un diseño por capacidad. ¿Se entiende? Eso, por ejemplo, hace de que una edificación híbrida sea diferente a una edificación convencional de cómo hacerlo. La norma 0,70 usa el diseño por capacidad al asumir el mecanismo de falla. Falla el primer nivel y se mantiene elástico los siguientes, haciendo que exista un aumento de cortante en los niveles superiores por la capacidad del primer nivel que falla. Sin embargo, si el primer nivel tiene más capacidad, entonces debería aumentarse la carga de las siguientes también. Solamente para darlo como un pequeño problema de lo que podríamos tener al no representar la capacidad tal cual le corresponde. Si hacemos una evaluación estructural, necesitaríamos nosotros representar o revisar de repente, si de repente fue un sismo, revisar cómo terminó siendo
representado. Por acá, Yamil Linares dice, buenas noches, ¿también se propusieron modelos de comportamiento isoeléctrico para muros de bañería confinada? No, no se han utilizado. Se han utilizado los que estaban ya establecidos y lo que se han hecho es ajustar los parámetros histeréticos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con curvas de capacidades como estas? Con curvas de capacidades como estas, lo que se puede hacer es poder obtener el desempeño de la estructura. Este es otro paper que también lo estudiamos en el curso, que es los estados límites de daño por muros de mampostería confinada, basados en ensayos experimentales. Esto lo realiza el doctor Zavala con equipo, y lo que hacen es presentar diferentes estados que se usan en el diseño por desempeño para ladrillos industriales, que son los sólidos, ladrillos sólidos también, pero artesanales, y los ladrillos tubulares, que son los pandereta, y tienen diferentes niveles o estados límites de desempeño. Con eso podría yo saber lo que son el desempeño de edificaciones de albañilería, y algo como esto, ¿no? Este es un pequeño ejemplo. En este pequeño ejemplo, básicamente lo que se tiene, bueno, está exagerado obviamente la dirección horizontal, pareciera que fuera muy grande, pero solamente está de una manera representativo. Este es un gran problema que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos una edificación, nosotros ya quisiéramos tener puntos de fluencia como estos, que mi estructura fuera lineal y ahí rápidamente se plastifique perfectamente. Y yo diría, pues yo sé de que para esta deformación yo tengo mi punto de fluencia. Es algo que comúnmente no pasa en las estructuras de manera general. Entonces, la fluencia tiene que ser de alguna manera representada. Y esa representación la termino haciendo con unos ciertos criterios. Acá te da una parte de cómo esta puede ser representada. Y a partir de la parte no lineal, yo podría separar en ciertos porcentajes de daño, en el cual me van a terminar representando los límites de daño. Y estos se terminan utilizando para justamente saber cuál va a terminar siendo el desempeño de la estructura. Acá sí no tenemos que asustarnos. Cuando hacemos un diseño, comúnmente en el diseño sí pudiera estar yo en una ocupación inmediata o seguridad de vida, pero yo pudiera hacer más allá de ello si es que tuviera una evaluación estructural. Recuerden que cuando hacen una evaluación estructural, ustedes no hicieron el diseño. Es más, pueden ser edificaciones que ni siquiera estén diseñadas. Entonces, ahí ustedes deberían, o bueno, cada uno podría tener el criterio de cómo o cuál va a ser el comportamiento que ésta tenga. Toda esta parte de caída, numéricamente es muy difícil obtenerla y es muy variable. Si la subida no lineal es muy variable, la caída no lineal es mucho más variable todavía. Entonces hay unos ciertos criterios de cómo vamos a obtener la parte no lineal, que también lo vamos a ver un poco en el curso. La parte elástica es un poco más manejable, es un poco más manejable, pero a pesar de eso también tiene sus variabilidades, ¿no? Por acá dice HP, dice, ¿alguno de los muros ensayados se ha reparado y vuelto a ensayar? Sí, justamente este que habíamos puesto por acá. Son técnicas de reforzamiento en muros de mampostería, que lo presenta el doctor Zavala, en los cuales se hicieron 3 tipos de reforzamiento. Hicieron un ensayo normal de una edificación convencional y hicieron 3 tipos de reforzamiento. Bueno, acá están los muros. Hicieron 3 propuestas. Uno con una fibra de carbono solamente en las zonas fisuradas, como un tipo curita. Una malla, pero solamente en la zona diagonal, que son donde representan las fisuras, y una malla total. Y hay unos valores que terminan saliendo acá, que de repente un poquito más adelante les puedo mostrar, ¿sí? Que se hace el ensayo dañado y luego reforzado, que también se ve eso en el curso. Acá, por ejemplo, podría ser el desempeño de la edificación. Si tengo una edificación acá,
y cómo, dependiendo del tipo de desempeño en donde ésta se encuentre, cuál va a ser el daño que ésta pueda terminar encontrando. Pero hay algo que termina variando, que es un poco complicado, que por ejemplo es la carga axial. Hay muchos ensayos antiguos que que se hicieron en otros lugares, en los cuales no pusieron carga axial. ¿Y cuál es el tema de no tener carga axial y tener carga axial? Bueno, el no tener carga axial hace de que una estructura pueda ser menos conservadora en un tema de, de capacidad al corte. Sin embargo, hace que tenga más ductilidad. Y por otro lado, si tú le consideras una carga axial, tú puedes hacer de que esta estructura de repente tenga un poco más de resistencia de corte, pero va a tener una menor ductilidad. Entonces, vamos a encontrarnos muchas veces reportes en los cuales los hicieron sin carga axial y tendríamos que interpretar estos, hacerle la modificación, hacerle un cierto criterios para que no nos lleguemos a obtener el tema de que está bien, de repente le puedo dar menor resistencia, pero no le puedo dar más capacidad dúctil de la que realmente no tiene porque realmente existe una carga vertical. Como existen algunos muros que de repente no llevan carga axial. De repente el techo es paralelo a estos, pues no tienen carga axial. Entonces es así como se puede tener la influencia de la carga axial. Y lo otro que nosotros tenemos en el caso de la norma 070 es este criterio del sismo, un sismo severo y un sismo moderado. En el caso de un sismo severo, que es un sismo representado por un periodo de retorno de 475 años, que pues, damos una idea de una magnitud de grado 8, grado 8.5 que podríamos tener en el caso del Perú. Que me da la norma, las aceleraciones que puedan ser obtenidas con estas, y en el caso del sismo moderado, todas las fuerzas equivalentes, o sea, la mitad de las fuerzas equivalentes que pueda obtener con el sismo severo. Entonces, ¿qué es el criterio que nosotros hacemos? Pues el diseño por desempeño que utiliza la norma, el 070, es que en un sismo moderado los muros de albañilería no se dañen, y en un sismo severo estos sí puedan dañarse. Y el estado límite, en el caso del sismo moderado, lo utiliza en base a la capacidad, y en el caso de un sismo severo, lo utiliza en base a la distorsión. Esto me parece un buen criterio. Sin embargo, la norma utiliza algunos criterios adicionales. Pero antes de eso, revisemos un poco más de detalle. La norma te dice que para sismo moderado, la capacidad tiene que ser menor que el 0.55 de la capacidad de la resistencia límite, o de la capacidad máxima del muro de albañilería. La capacidad máxima es esta de acá. Entonces, en un sismo moderado debería ser más o menos por acá. Ingeniero, pero ese no es que no esté dañado. Exacto. Esa es otra cosa adicional. Si ustedes ven las curvas que se encuentran por acá, si ustedes ven las curvas que muestran esto de acá, no necesariamente van a encontrarse envolventes donde esto es una línea exacta. Muchas de estas, miren por ejemplo acá, no son líneas exactas. Y nosotros vamos a tener una combinación de todas estas, ¿no? No necesariamente son líneas exactas. Y esto es porque conforme, acá creo que esto estaba por acá. Acá justamente, miren, por ejemplo, el estado elástico es esta zona de acá. Pero a pesar de esto, miren algunas pequeñas fisuras que se presentan. Entonces, el pensar de lo que dice la norma, que no se dañe el muro, no es exactamente así. No es exactamente así. O sea, pueden haber unas ciertas fisuras, pero hay que entender más o menos qué me representarían estas, o por qué se presentarían estas, o por qué pudieran, porque podría ser que tampoco se produzca. Postelástico es esta zona de acá. Y miren que hay unas fisuras adicionales ahí. Entonces,
Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando la norma agarra y dice que en un sismo moderado no tenga daño estructural, de manera general, en la edificación, pero no de manera local. De manera local es posible que podamos tener algunos daños. Eso es lo que vamos a tener que representar cuando hagamos una evaluación estructural, cuando se haga una evaluación estructural. Entonces, eso es lo que comúnmente tiene, ese es el criterio que usa la norma. ¿Podemos usar el mismo criterio? Claro que sí. Pudiéramos utilizar una gráfica como esta, por ejemplo, si el BM de acá es 150 kilonewton o 15 toneladas, yo pudiera decir que más o menos en 8 toneladas, que debe ser por acá, debería comportarse el sismo moderado. Ah, ya lo entendí, ingeniero. O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi edificación con abertura, yo pudiera diseñar la edificación, o sea, pudiera evaluar la edificación con abertura utilizando curvas como estas y en vez de utilizar el valor máximo que pudiera ser, no sé, 8 toneladas, pudiera utilizar 4 toneladas o un poco menos. Así es. Y ese sería el límite de mi sismo moderado. Así es. O sea, utilizar el criterio que usa la norma aplicado a otros elementos que no te dice la norma, pero basados en referencias o en base de datos que pudiéramos obtener de otros lugares. Y así pudiéramos hacer la evaluación y el reforzamiento estructural de edificaciones. Pero para eso necesitamos entender el comportamiento de estos, que es lo que nosotros estudiamos con un poco más de detalle en el curso, ¿no? Vamos a ver por acá. Acá está. Y acá está, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, la norma te da dos valores. Te da la capacidad de corte del muro y acá te da el esfuerzo axial. Y dentro de la capacidad del corte del muro está lo que es el ratio de esbeltez. Les había dicho que en las fórmulas de acá anteriores, por ejemplo, hay otros valores. Por ejemplo, en la que propuso Cárdenas está la relación de aspecto, ratio de esbeltez, el aporte del refuerzo longitudinal y el aporte de la fuerza axial. Acá en Sugano, por ejemplo, coloca el aporte de refuerzo longitudinal, el aporte de refuerzo transversal, el aporte de la fuerza axial, pero no usa el ratio de esbeltez. Entonces son diferentes fórmulas que pueden utilizar diferentes parámetros para poder representar la capacidad. Aguante, ingeniero, ¿entonces significa que ellos no utilizan el acero longitudinal? No. Es decir, para un muro de albañilería, en la norma, no importa el elemento de confinamiento que tengas, ¿sí o no? Tú le pones un peralte de 25, de 30, 35, 20, 15, cualquiera de estas, lo que importa es la longitud del muro. No importa el acero que le hayas colocado, le puse una columna de confinamiento de 4 fierros, de 6 fierros, de 1/4, de 3/8, de media, no importa, la capacidad del muro es la misma. Porque la capacidad del muro, en el caso de la norma, a partir de este punto fluye y no te dice nada en la zona de acá. Pero si yo quiero hacer la evaluación estructural, sí necesitaría parte por acá, ¿no? Entonces necesitamos hacer de repente algunos ajustes en las zonas de acá para poder representar eso. No significa que la norma está mal. Lo que pasa es que la norma está para diseñar, no para evaluar. Pudiera apoyarme de la norma con ciertos criterios para poder evaluar. Pero necesito entender ello, ¿no? Necesito entender ello. Y algo adicional que hace la norma es el diseño por capacidad. El diseño por capacidad que utiliza la norma es amplificar a una carga última, que es un estado de daño, el cual asume la norma que tiene la estructura, un cierto estado de daño, y ese estado de daño lo termina, como diríamos, como tomando una fotografía para poder decir cuáles son las fuerzas que van a tomar los muros. Entonces, lo que hace es, ¿cuál es ese estado de daño? Que el primer piso se daña. ¿Cómo termina cargándose los demás niveles con respecto al primer nivel, respecto al primer piso que se ha dañado? Entonces, es un tipo de diseño por capacidad que utiliza la norma para poder obtener la capacidad de los muros en un estado de daño. Ingeniero, pero ¿no es mucho más detalle hacer eso?
Pues la verdad sí, es mucho más detalle. No basta con solamente la densidad de muros. Muchos utilizamos la densidad de muros para poder representar el comportamiento de una estructura en muros de albañilería. Para diseño, a mí me pareciera que esto va bien. A mí me pareciera que esto de acá sí pudiera de repente hacerse ciertas modificaciones, porque lamentablemente nosotros no tenemos edificaciones de solamente albañilería. Si tuviéramos edificaciones de albañilería, yo diría que esto sí pudiera ayudarnos. Pero como no tenemos edificaciones solamente de albañilería, el comportamiento global de la edificación es diferente. Pudiera tener acoplado deformaciones por flexión y deformaciones por corte. Entonces, si tengo deformaciones por flexión, el primer nivel no va a ser el que va a tener mayor carga. No sé si a algunos les ha pasado que el primer nivel, la cortante le salió menos que la del segundo nivel o el tercer nivel. En edificaciones de albañilería. Y tú dices, uy, ¿qué pasó? Es que está controlándose por las deformaciones por flexión, no por corte, o hay una combinación de estas. Y este diseño por capacidad y esta metodología ya no me ayudaría. Entonces, de repente podríamos agregarle algunas cositas más. Con los chicos de GADES, de la UNI, estamos trabajando un poco en ello. Trabajando algunas cositas por ahí, que de repente más adelante podamos publicar. Pero la densidad de muros a mí me parece que sí es práctica para el caso de edificaciones que solamente, o que me terminan representando las deformaciones por corte, principalmente edificaciones de albañilería. Y eso terminaría siendo que esto sí se pueda cumplir. Pudiera ser como un cierto límite, ¿no? Y esto pues no es muy complicado en realidad, esto solamente es un tema de haber puesto la carga sísmica total y haberlo repartido proporcional al área. Únicamente es eso. Así es como lo ha hecho la norma. Acá hay un pequeño ejemplo de ello, ¿no? Y la norma dice todavía de que se pueden utilizar elementos de concreto armado como placas, con una solamente simple conversión de los módulos de elasticidad para poder completar la densidad de muros que de repente uno tenga. Pero a veces yo puedo tener densidad de muros muy grande como estas, que cuando a veces lo reviso de manera general, no es lo mismo. Ahí tengo que tener un poco cuidado, ¿no? Ahí tengo que tener a veces un poco de cuidado. No necesariamente los modelamientos estructurales van a terminar siendo los mismos. Lo que dice la norma es que esta densidad de muros, la real parte, se hace realmente haciendo con esta verificación. Es como una densidad de muros detallada. Y esta densidad de muros detallada se hace en una verificación global por piso. Sin embargo, eso sería asumiendo que tengo masas concentradas. Algo que en un modelamiento que nosotros hacemos en 3D, un SAP 2000 o un NITAPS, pues no sucede eso. Yo comúnmente los modelos que hago de los muros de albañilería son con elementos tipo shell, ¿no? Entonces no necesariamente se termina cumpliendo esto de acá. Esto también me parece que es para ciertos casos específicos. En evaluaciones estructurales van a tener problemas con esto y van a tener problemas, perdón, con se me fue. ¿Dónde está? Ahí está, con este, perdón, este y con este. Estas dos evaluaciones, en evaluaciones estructurales, donde son edificaciones que ustedes no las han diseñado, que pueden ser muy erráticas, que puede el ingeniero que lo hizo, o si no hubo un ingeniero, pues edificaciones donde hubo aberturas, pandereta, columnas grandes, híbridas, ejes inclinados. O sea, ustedes están evaluando únicamente. Es posible que esta parte de acá no funcione. Y esta evaluación de acá tampoco funciona. Entonces necesitamos ciertos criterios para poder utilizar esto de acá. ¿Sí? Ok. Leo alguna de sus preguntas antes de irme a la última parte. Por acá dice, ingeniero, ¿hay algún libro de reforzamiento de estructuras que recomiende?
De albañilería podría utilizarse los libros del ingeniero Ángel San Bartolomé. No habla específicamente de reforzamiento, habla más de edificaciones de albañilería, pero yo creo que entendiendo cómo han salido el comportamiento de las estructuras de albañilería, pudiera ayudarte para poder aplicarlo, ¿no? Yamil Linares dice, en la primera imagen de su presentación muestra una comparación del resultado de histéresis de ensayo y un modelo de histéresis propuesto. ¿Ese no es modelo paramétrico para representar el comportamiento de la albañilería? Sí. En todo caso, ¿existe algún modelo de histéresis propuesto para la albañilería confinada en el Perú? Hasta donde yo sé, no. Es decir, creo que hiciste las mismas preguntas hace un rato. Cuando tú tienes, una cosa es utilizar, o sea, realizar una propuesta de modelo de histéresis y otra cosa es que no hayas utilizado un modelo de histéresis. Cuando yo dije de que no hay un modelo de histéresis, que es hasta donde yo sé, posiblemente hay algunas propuestas, de repente no lo sé yo. Yo me refiero como propuesta de modelo de histéresis. Como propuesta de modelo de histéresis. No significa que no se hayan hecho análisis y no se hagan análisis dinámicos no lineales con muros de albañilería donde se utilicen modelos de histéresis. Por eso lo que comentaba es que lo que se hacen es comúnmente utilizar modelos de histéresis que ya están establecidos, que me puedan representar la albañilería como comportamiento, y lo que se hacen es modificar los parámetros histeréticos. Los parámetros histeréticos se modifican y se ajustan a lo que me podría dar el ensayo histerético, que es el ensayo que se vio al inicio. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es que se haya hecho una propuesta de modelo de histéresis, no lo sé, posiblemente haya. Se ha trabajado bastante de eso. Yo no he utilizado ninguna propuesta de histéresis, yo he utilizado modelos histeréticos ya establecidos. Por ejemplo, en el caso del SAP 2000 uso el pivot y lo que hago es ajustar los parámetros de estos para modificar, por ejemplo, lo que es el pinching o reducir un poco la energía histerética de disipación de energía por estos. Entonces, no hay, pues yo creo que no hay ningún problema en utilizar modelos histeréticos ya creados y que tú modifiques los parámetros histeréticos de tal manera que se ajuste a tu muro de albañilería. Yo creo que podría hacerse eso. Por acá dice Richard Gutiérrez, ingeniero, una consulta. En el diseño de elementos de concreto armado se hacen diseños por capacidad. Mi pregunta es si en diseño de albañilería se hace diseño por capacidad alguno. Sí, no, del muro. Creo que justo yo le había respondido. Del muro se hace. José Flores dice, ¿cómo puedo usar estas curvas como un programa de oficina como el SAP o el ITAPS? Muy buena pregunta. Por ejemplo, lo que comenté a su compañero. Si yo voy a hacer un análisis dinámico tiempo-historia, yo necesitaría, o inclusive el pushover, yo necesitaría la curva envolvente para empezar, para poder calibrar la capacidad de los muros. Y si es un histerético, tendría que calibrar lo que es los parámetros histeréticos para que me represente el comportamiento histerético en un análisis dinámico tiempo-historia no lineal. Y, ingeniero, pero para una evaluación estructural, esa es otra cosa, ¿no? Para un proyecto, uno le basta con parámetros que dice la norma, como el BM o el módulo de elasticidad y valores para la verificación como el BM y valores como estos. No necesita más de eso, porque es la metodología que da la norma para diseñar. Pero en una evaluación estructural, ahí viene el problema. En una evaluación estructural, yo voy a seguir haciendo análisis lineales con criterios no lineales, como comúnmente se hace para un proyecto, pero muchas veces van a estar más limitados. ¿Yo pudiera hacer un análisis no lineal? Sí, lo puedes hacer, pero a veces pecamos a veces de soberbios en querer hacer análisis no lineales cuando realmente los recursos no los tenemos. En albañilería inclusive un poco más. Un programa, no solamente porque te resuelve un análisis no lineal, significa que se va a representar correctamente. Yo creo que es mejor muchas veces hacer análisis lineales con criterios no lineales
ampliando los criterios no lineales en base a cómo estos terminaron obteniéndose, para poder representar una evaluación correcta y pudiera guiarme de un análisis no lineal. En el curso hacemos esos dos, análisis pushover y análisis dinámico no lineal, y que les voy a enseñar de una manera general para que puedan tener la base si en algún momento pueden llegar estos a aplicarlos para una evaluación estructural más sofisticada. Eso también les enseño. Ricardo dice, genera una consulta. En muros de albañilería de altura mayor a 3 metros se le coloca una viga intermedia. ¿Qué comportamiento tendría estos muros? Muy buena pregunta. Ahí creo que se ha distorsionado eso de colocarle vigas intermedias. Lo voy a decir de una manera general. Como esto termina saliendo, era para poder completar. O sea, los muros que comúnmente ustedes ven son muros de 2,40 m, 2,50 m, 2,60 m. Por ahí tenía algún nivel más, de repente por ahí, no lo sé, 30 centímetros más, 40, 50 centímetros más. Le podría amplificar colocando una viga intermedia. Y eso que la norma no habla por un tema de comportamiento, habla por un tema de proceso constructivo. Lamentablemente nosotros hemos exagerado esto y queremos hacer muros en doble altura utilizando vigas intermedias. Pues si es así, pues hacemos muros de 5 pisos con puras vigas intermedias nada más. Y eso es mentira. En la dirección perpendicular, en la dirección ortogonal, no va a tener un comportamiento correcto. Ese parámetro no está establecido en la norma. Entonces la gente, como no está establecido y no lo verificas, entonces para la gente dice que cumple. Claro, si tengo yo un muro pandereta y no lo evalúo por sismo, pues el pandereta siempre va a cumplir, ¿no? Claro. Si yo tengo un muro de doble altura con viga intermedia, o un muro bien alto con una viga intermedia, y no evalúo los parámetros que van a hacer que esta edificación no me cumpla, pues para mí siempre me va a cumplir porque no lo evalué. Y eso es lo que creo que se ha distorsionado. Y eso también lo vemos en el curso. Eso también lo vemos en el curso de albañilería. Eso les he explicado a los chicos del curso de albañilería. Que no es correcto eso, ¿no? Creo que lo expliqué ahí en CSIP. Pueden ver un video que hacemos del comportamiento de muros de albañilería, de modelamiento estructural. Casos especiales creo que le puse. Era casos especiales de muros de albañilería. Pueden ver el video y explico un poco. Le hago una evaluación por pandeo de un muro de doble altura y van a ver que el límite es exacto. Y eso hace de que por un tema de factores de seguridad eso es inviable, ¿no? Bueno, eso es, puedo comentar de ello. Y por acá dice, Andrés dice, ingeniero, buenas noches, ¿se puede evaluar en un análisis no lineal si el coeficiente básico de reducción sísmico 3 proporciona obtener un desempeño estructural? A ver, ¿se puede evaluar un análisis no lineal? Ah, ya. Creo que ya entendí. Se puede obtener mediante un análisis no lineal, o se puede, creo que estaba bien, ¿no? Se puede obtener el coeficiente básico de reducción sísmica vía un análisis no lineal y compararlo con el 3 que dice la norma para ver si es correcto o no. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Sí se puede. Ok. Un poco para terminar, voy a explicarles, por ejemplo, este es otro paper donde, por ejemplo, hay variación del peralte. Por ejemplo, acá hicieron en la Católica, el ingeniero Ángel San Bartolomé y equipo, 2 muros en los cuales uno tenía un espesor de 20 centímetros y otro un espesor de 40 centímetros. ¿Cuál era la hipótesis acá? Un parámetro que tampoco está en la norma. Que existía una fisura vertical acá. Esa era la hipótesis. Que iba a aparecer una fisura vertical. Y ustedes deben acordarse de que cuando colocamos una placa, exagerando,
Con un muro de albañilería comúnmente aparece una fisura vertical y se recomienda hacer juntas, ¿no? Entonces, esto es lo que hicieron, la evaluación. Efectivamente les apareció una fisura vertical. Hicieron el paso a paso de cómo esto apareció apareciendo. Esto nos puede ayudar a entender el comportamiento de estas. Si bien la estructura con más peralte, debido a que el confinamiento le da mayor capacidad, tuvo más, pero en un cierto límite esta podría verse limitada porque el esfuerzo, en este caso estaba mandando el esfuerzo de corte, pero si empieza, perdón, el esfuerzo de corte acá, pero si empieza a mandar el esfuerzo entre la interacción en la superficie, en la interfaz entre muro y columna de confinamiento, podría ser que la capacidad termine viéndose limitada y le termine limitando la capacidad de corte diagonal. Entonces, por eso mismo es que no se recomienda peraltes muy grandes. Cuando hacemos en el curso de albañilería, justamente utilizamos esto para poder estructurar y les hago las recomendaciones que hacemos para estructuración. Parecido criterio se pudiera utilizar y evaluación para edificaciones que, por ejemplo, hayan tenido una placa o que tengan columnas muy alargadas, edificaciones híbridas, por ejemplo, también, y si se va a hacer una evaluación estructural o un reforzamiento estructural. Hay veces que queremos reforzar colocándole plaquitas, pero de repente estas placas terminen siendo limitadas y no trabajen totalmente a los muros de albañilería, debido a que su peralte termina generando fisuras o degradación en la interfaz columna-muro. ¿Sí? Por acá dice, ingeniero, ¿cómo se llega a ese espesor de muro 40 centímetros? No, peralte. Si el ladrillo puede tener máximo 23. No, peralte. Este es peralte, no es espesor, es peralte. Este es peralte. Peralte. Peralte 40 y peralte 20. Es peralte. Es peralte. ¿Sí? Ok, entonces, todas estas cosas, obviamente con un poco más de detalle, lo he visto bastante rápido y un poco respondido sus consultas. Permítame, por favor, un par de minutos para presentarles el curso de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras. Se reparten en 3 módulos. El primer módulo está basado en lo que es la inspección y el diagnóstico de la estructura, de concreto y de albañilería, es lo que vamos a trabajar. El segundo módulo es evaluación estructural. Evaluamos convencionalmente con un método cualitativos, cuantitativos, y hacemos también análisis estático no lineal y análisis dinámico no lineal para poder saber el comportamiento, porque necesitamos ampliar los criterios no lineales que lo tenemos en diseño estructural. Y finalmente en el módulo 3 se hace lo que es el reforzamiento estructural. Es un poco diferente a lo que es el curso de albañilería de concreto. Estas son sesiones de 3 horas. Vamos a tener un pequeño intermedio en la mitad para poder un poco refrescarnos. Pero son sesiones en general de 3 horas. El primer módulo 1 son 30 horas y el módulo 2 y el módulo 3 son 36 horas. Son 12 sesiones. Y por ahí si falta alguna sesión adicional, como siempre, como los otros cursos, se hacen sesiones adicionales sin ningún costo adicional. Estas empiezan el 13 de agosto. Ok, muchachos, no sé si por ahí tengan alguna pregunta adicional. Este seminario se va a subir al YouTube del Instituto CECIP. Aquí hay una pregunta. Antonio Casa dice, ingeniero, buenas noches. ¿Cuántos patrones de carga se consideran en los ensayos? ¿Cuántos patrones de carga? No recuerdo. Son como 7, 8, más o menos. Considerando que un sismo es muy variable. Considerando que un sismo es muy variable. No se hace considerando en un sismo muy variable. No se hace eso. Todos los sismos son variables. ¿Cómo se valida que los resultados obtenidos para los ensayos son aplicables para realizar una evaluación estructural? Los ensayos siguen normativa. Para realizar una evaluación estructural aplicando el análisis no lineal estático pushover o análisis no lineal tiempo historia. Los ensayos siguen normativas, no se hacen
por ensayar. Los patrones de carga siguen normativa en realidad. Ok, muchachos, entonces por ahora nos quedamos ahí. Por acá hay otra pregunta. John González dice, ingeniero, la diferencia entre rigidez equivalente y rigidez secante cuando el muro de albañilería es sometido a cargas cíclicas. La rigidez equivalente es, o sea, cuando uno hace un análisis estático no lineal, y cuando hace el espectro de capacidad, el método del espectro de capacidad, comúnmente lo que hace es buscar un modelo equivalente lineal elástico de un modelo no lineal estático no lineal. Entonces, uno puede representar no solamente la rigidez que está basada en el periodo, un periodo equivalente con eso un rigidez equivalente, y el amortiguamiento equivalente, de tal manera que la respuesta final al realizar esta evaluación lineal con el no lineal sean iguales. Y en el caso del secante creo que es en general, o sea, es una rigidez en el punto máximo donde nosotros podamos tener. Pero el caso del equivalente sí es para poder formar equivalencias de un modelo lineal con una respuesta final a un modelo no lineal, a la respuesta que te daría un modelo no lineal. Entonces, sí hace mucho eso, porque obviamente nosotros es más práctico hacer análisis lineales que hacer análisis no lineales. Es más complicado hacer análisis no lineales. Ok. Ok, muchachos, ahora sí, entonces nos quedamos ahí. Muchas gracias por su tiempo, que tengan una buena noche. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Chau, chau.